10 extraños deseos de personas antes de morir. Número 10. Una señora acaudalada de Texas, casada con un magnate de la industria petrolífera, decidió que cuando llegase su día, descansaría para la eternidad enterrada en su propio Ferrari. Sandra West, heredera del petrolero, murió cuando solo tenía 37 años. Estos fueron algunos de sus deseos y peticiones antes de morir. Debía ser enterrada con su pijama favorita de seda dentro de su Ferrari 330 América de 1964, con el asiento ligeramente inclinado para descansar cómodamente. Para evitar intentos de saqueo, Sandra y el vehículo de más de $300,000 fueron enterrados en un gigantesco hoyo que más tarde fue rellenado con cemento. Durante casi 4 décadas, Sandra West ha reposado junto a su Ferrari en el cementerio Alamo Masonic. Número 9. Los hijos de Henry Budd nunca se esperaron que al morir, su padre les dejara 200,000 libras esterlinas como herencia. En el testamento, su padre expresó un último deseo. La única condición para recibir dicha herencia era no tener bigote. Por increíble que suene, Henry odiaba tanto los bigotes que una cláusula de su testamento estipulaba que si alguno de sus 2 hijos se dejaba crecer el mostacho, perderían automáticamente el derecho a heredar su patrimonio. Número 8. A pesar de que muchos fans del cómic les encantaría incorporar sus cenizas en la tinta de su cómic favorito, hasta ahora solo una persona que sepamos ha tenido la suerte de hacer este sueño realidad. Mark Eugene Greenwald fue un escritor de cómics que trabajó muchos años para Marvel. Su trabajo fue de gran impacto para las historias de Capitán América y Iron Man. Él amaba tanto su trabajo que su único deseo fue que sus restos formaran parte de un cómic. De acuerdo con su solicitud, fue incinerado y sus cenizas se mezclaron con la tinta utilizada para imprimir las primeras ediciones de los cómics de Escuadrón Supremo. Número 7. Cuando Solomon Sanborn, un patriota y fabricante de sombreros estadounidense, murió en 1871, dejó su cuerpo a la ciencia. El testamento estipulaba que cuando dejaran de experimentar con su cuerpo, su piel fuera usada para fabricar 2 tambores. Esto no es lo más extraño. A petición suya, estos tambores fueron entregados a un músico local, quien se comprometió a tocar la canción Yankee Doodle Dandy todos los 17 de junio para conmemorar el asedio de Boston, un episodio de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Número 6. En vida, el químico Fred Bowers se volvió famoso por inventar el tubo en donde vienen las papas Pringles. Fue tanto su orgullo que su último deseo fue que sus cenizas fueran almacenadas en uno de estos contenedores. Su deseo se volvió realidad. Parte de sus restos fueron guardados en una lata de Pringles, mientras el resto en una urna que fue enterrada junto con el contenedor. Número 5. Esta herencia es una clara venganza. Samuel Brad, de origen inglés, murió en el año de 1960 y dejó gran parte de su fortuna a su esposa, pero con una sola condición. Brad disfrutaba mucho del fumar, pero como su esposa lo odiaba, no lo dejaba hacerlo. Detestaba el olor a tabaco. En una de las cláusulas del testamento, Samuel estipuló que la única forma para que su esposa tuviera acceso a los $500,000 que dejó como herencia era fumando 5 cigarrillos diarios por el resto de su vida. Una venganza que seguramente su mujer no se esperaba. Número 4. Jeremy Bentham, filósofo, pensador y padre del utilitarismo, decidió que una vez que falleciera, su cuerpo debería quedar intacto para la posteridad. Tenía muy alta autoestima. En su testamento estipuló que su cuerpo debía ser embalsamado y vestido con uno de sus trajes favoritos al interior de una especie de confesionario o vitrina de madera que él mismo fabricó. También pidió que sus restos se expusieran en el University College de Londres y que estuviera presente en las reuniones y conferencias. Sus restos son expuestos desde 1850, aunque las autoridades del colegio se vieron obligadas a sustituir su cabeza por una reproducción de cera más humana, ya que el proceso de momificación había avanzado tanto que el rostro del filósofo resultaba demasiado aterrador. Guardaron la cabeza en una caja, que por cierto fue robada en más de una vez por los estudiantes, quienes llegaron a pedir un rescate de 100 libras a la universidad. Número 3. En Puerto Rico, un hombre llamado Ángel Pantoja se hizo famoso por su extraño deseo antes de morir. Este joven de 24 años pidió estar presente durante su funeral, pero no dentro del ataúd. Por perturbador y extraño que suene, él quería estar de pie junto a su féretro, vestido con su camiseta favorita, una gorra, jeans y anteojos. Esto fue posible gracias a que fue embalsamado con una técnica especial que evitó que el cuerpo se descompusiera. Número 2. Frederick Bauer, el inventor de la lata de Pringles, no es la única persona en solicitar que sus restos sean incorporados en el trabajo que definió su vida.
Aunque Edward Hedrick no fue el inventor del frisbee, sí fue el responsable del éxito de dicho juguete. Antes de morir, Hedrick pidió a sus hijos que sus cenizas fuesen mezcladas con un lote de discos voladores y que los ingresos de esta edición especial fueran utilizados para crear un museo para dicho juguete. Número 1. Esta historia bien podría tener su propia película romántica. Jack Benny estaba enamorado de Mary Livingstone. Ella no le hacía mucho caso, por lo que decidió contratar los servicios de un florista para llevar una rosa diaria a casa de Mary. Después de muchas rosas, ella finalmente accedió a salir en una cita. Tal fue el éxito que se casaron unos meses después. Durante cada día de los 50 años que duró su matrimonio, aquel florista, por órdenes de Jack, continuó llevando una rosa a la puerta de su casa. La muerte los separó en 1974. El día después de su funeral, Mary escuchó que tocaban a la puerta. Al abrir se entristeció al ver que se trataba del florista, quien le entregó una rosa. Mary, muy triste, le dijo que podía dejar de hacerlo ya que su esposo había fallecido. Él le contestó lo siguiente: lo sé, pero antes de morir, el señor Benny hizo arreglos conmigo para que le traiga una rosa roja de tallo largo todos los días durante el resto de su vida.